Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida una vez más a una transmisión de Clínica de Consejería Familiar. Gracias le damos a todos ustedes los que nos dan la oportunidad de estar viéndonos a través de estos medios. Les agradecemos mucho por la oportunidad que nos están dando de escucharnos. Les doy muchas gracias a todas las personas que se estuvieron conectando y estar viendo las transmisiones pasadas en estos días. Estuvimos hablando sobre el libro de Jonás, que es lo que comentamos que el día de hoy vamos a estar viendo. Hemos estado dando un muy breve resumen del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 del libro del Antiguo Testamento del profeta Jonás, ¿ok? Eso es lo que hemos estado viendo durante estos días, desde el día miércoles, y la intención es que pudiesen estar teniendo una pequeña introducción de lo que representaba y de lo que tenía que ver en los puntos esenciales de cada capítulo. Les agradezco a algunas personas que por ahí hicieron sus comentarios. Estoy muy agradecido con ustedes de verdad por estar compartiendo estas transmisiones. Pueden hacerlo por grupo, pueden directamente compartir esta transmisión en su página o darle ahí me gusta. Mientras más me gusta le des, más personas van a poder estar viendo esa interacción y más personas van a tener la oportunidad de estar escuchando estos videos que estamos haciendo. El día de hoy vamos a dar una culminación de todo un proceso de intervención que hemos estado hablando desde hace más de 2 meses, ¿ok? Prácticamente hemos dedicado 3 meses para poder desarrollar esta perspectiva de lo que queremos dar una conclusión, una resolución el día de hoy, ¿ok? Ahí ya veo que se están conectando. Muchas gracias, sean todos bienvenidos. Eh, y voy a poner en una muy breve resumen y aplicación sobre lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ok? Como sabe la gran mayoría, esta página se llama Clínica de Consejería Familiar y la intención es que podamos estar aplicando con la palabra de Dios ejemplos bíblicos a través de los siervos de Dios, sus profetas, personas que han sido llamadas y tomar las herramientas psicológicas en un proceso terapéutico para poder aplicarlo a nuestra vida cotidiana, ¿ok? La psicología o las herramientas psicológicas son aplicables al estado de la psiquis o de la mente y las emociones de las personas. No debemos olvidarnos que Dios es amor y nosotros como seres creados a su imagen y semejanza somos personas sentimentales, somos personas emocionales. Es por ello que las herramientas psicológicas aplicadas en un proceso terapéutico para la sanación de las personas, aún siendo cristianas, ¿ok? Porque algunos piensan que las herramientas psicológicas no se aplican a los cristianos y eso es una mentira, ¿ok? Eso no es verdad. Tanto la historia como aún Dios dentro de sus procesos de perdón, misericordia, reconciliación, paz, muestra procesos terapéuticos, ¿ok? Y lo que vamos a hacer el día de hoy es precisamente eso. Vamos a hacer algo que se conoce intervención psicoteológica. ¿Qué se refiere a eso? Vamos a estar utilizando herramientas de la terapia humana hacia ejemplos bíblicos. En este caso elegimos el libro del profeta Jonás porque considero que es uno de los libros que más efecto quizás ha provocado en algunas personas en cuestiones de una idea, ¿ok? ¿A qué me estoy refiriendo? Si yo te pregunto en casa, ¿qué concepto tienes del profeta Jonás? Y hacemos una pequeña pausa. Si quieres, puedes ahí escribir, yo voy a darle lectura. Saludos ahí, hermana Esther. Puedes escribir, puedes acotar ahí a esto para que sea más interactivo y vamos a dar esa libertad. Si yo te pregunto, ¿qué percepción tienes del profeta Jonás? Muchos, de repente empiezan, lo primero que se les viene a la mente es la canción, ¿no? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Y yo debo reconocer, yo no fui criado y educado desde mi infancia en una familia cristiana. Yo conocí del Señor aproximadamente a los 18 años, ya de una manera personal. Y mis inicios fueron esos, entonces yo no fui criado. Yo esa canción la conocí como
como a los 17, 18 años aproximadamente, porque no tenía esa interacción. Y pues me di de topes, ¿no? Y siempre me hablaban tú te pareces a Jonás, que cómo se llamaba la ballena, y siempre me han echado carrilla porque casualmente yo también me llamo Jonás, y la verdad no era muy divertido en esos momentos. Con el tiempo, fui estudiando la palabra de Dios, me preparé y llegué a ese libro, lo estudié de una manera personal, pero había algo que no me sonaba, ¿ok? Había algo que no lograba encajar dentro de la asimilación que yo tenía de este profeta. Y les voy a confesar algo, yo tardé aproximadamente 5 años pensando eso en mi corazón, tratando de meditarlo, hasta que tuve las oportunidades de prepararme de una manera más hacia el ramo de la psicología y después lo pulí más por el ramo de la teología. Y fue hasta ese punto cuando entendí lo que el profeta Jonás en ese momento estaba viviendo y estaba sufriendo. Y es lo que en esta tarde yo te quiero compartir. Porque si piensas en el profeta Jonás, tal vez digas, Jonás era un desobediente. Jonás era terco, Jonás era una persona que no tenía amor por las personas, Jonás desobedeció a Dios, es un desobediente. Y cuando leemos la palabra de Dios y nos ajustamos al texto, nos damos cuenta que efectivamente una de las características de Jonás fue que él desobedeció a Dios en su momento ante un mandato directo. No voy a profundizar mucho en lo que ya hablamos en estos días. Yo te invito a que puedas entrar a esta página de Clínica de Consejería Familiar y puedas ver desde el día miércoles, jueves, viernes y sábado, Jonás capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4, para que puedas contextualizarlo. Pero el día de hoy solamente voy a hacer referencia a los textos, ¿ok? A los versículos más relevantes de esta parte, ¿ok? Y para eso, si ahí tienes tu Biblia, yo te invito a que podamos estarlo buscando. Pero antes que nada vamos a hacer una pequeña oración para que Dios pueda guiar este proceso. ¿Ok? Vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y poder estar buscando soluciones interactivas en nuestra salud emocional y espiritual. Gracias te damos, Señor, porque esto va a ayudar a muchas personas y te rogamos, mi Dios, que esto pueda ser de gran bendición a todas las personas que puedan estarnos escuchando. Bendice tu palabra, Señor, y todo lo que se habla acá y se haga pueda ser para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a buscar ahí en el libro de Jonás en el Antiguo Testamento. Y yo te invito ahí a que puedas buscar Jonás capítulo 1, ¿ok? Y el versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le estaba dando una indicación a Jonás. En ese momento, Jonás empieza a tener ahí un cóctel de sentimientos según la evidencia literaria de lo que explica acá, y en su desarrollo lo voy a estar mencionando. Tuvo ahí un cóctel de recuerdos, asuntos sin resolver, que estaba afectando las decisiones de Jonás. ¿Por qué decimos eso? Porque en el versículo precisamente 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahí Jonás empezó a tener una actitud de cuestionar la ordenanza de Dios y tomó una actitud que se conoce como evasión. Evadió la responsabilidad que en ese momento tenía, ¿ok? Entonces, en vez del lugar donde Jonás fue llamado Israel, irse un poco más al noreste, en dirección noreste, para ir a la capital de Asiria, que en ese momento eran Nínive, tomó la decisión de irse en sentido contrario, irse hacia el sur, hacia Tarsis, para poder tomar una embarcación e irse en sentido contrario literalmente. Ahora, Jonás lo hizo con una ventaja acá, y lo vamos a estar viendo. En el versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y vemos de que Dios empezó a confrontar a Jonás con una tormenta cuando él estaba en el barco. Jonás lo que hizo fue de que los marineros, dice en versículo 5, tuvieron miedo y Jonás se fue a dormir. Entonces él tomó una segunda actitud. Primero la evasión y luego la negación. La negación de las circunstancias,
la negación de la realidad, que esa tormenta podía matarlos. Y él se fue a dormir. No estaba tranquilo. Muchos dicen, es que Jonás estaba tranquilo. No, no estaba tranquilo. La evidencia bíblica acá no muestra eso. ¿Por qué? Porque para irte a dormir ante una situación como esa, se reconoce como una negación, y esto por un sentimiento impulsado muy fuerte, que en este caso era el enojo. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, más adelante lo vamos a mencionar. En el versículo 6 menciona de que ahí el capitán del barco fue a confrontar a Jonás, ya no solamente Dios, sino una persona física, confronta a Jonás y le dice, Jonás, ¿qué onda? O sea, todos nosotros estamos pidiéndole a nuestros dioses, tú pídele a tu Dios. Jonás ahí confiesa de que por él estaba haciendo esa tormenta. Jonás era consciente, ¿se dan cuenta? Por eso se dice que él estaba negando la realidad, porque él era consciente. Entonces quería encapsular su mente en un estado anímico de enojo, algo que lo estaba reteniendo ahí. Ahí en el versículo 12 del capítulo 1 dice, él respondió, tómenme y échenme al mar. Aquí vemos que la determinación de Jonás era, prefería morir a llevar ese mensaje a los ninivitas. Entonces, Jonás no es que ignoraba que podía escapar de Dios, él sabía que no podía escapar de Dios, él sabía que Dios lo iba a confrontar, y Jonás sabía que la única manera en lo que esto iba a resultar es de que si tú decides no ser un siervo útil para Dios, entonces Dios puede utilizar a otras personas. Y ese medio como castigo, Jonás tal vez, y eso sí es una suposición, tal vez dijo, prefiero la muerte como un castigo de Dios por la desobediencia que ir y llevarle ese mensaje a los ninivitas. Por eso él, su ofrecimiento fue, en vez de orar, tírenme al mar. Muero y de todos modos no llevo el mensaje. ¿Se dan cuenta? Ahí en el versículo, en el capítulo, ahí al final de ese capítulo, dice que los marineros lo toman, lo lanzan al mar, el mar, la tormenta se calma y un gran pez lo traga. No nos vamos a meter ahí a asuntos teológicos muy profundos, no tenemos el tiempo y eso es algo que vamos a hacer más adelante. En el capítulo 2, Jonás es prácticamente tragado y pasa un día, pasa 2 días, pasa 3 días y Jonás se da cuenta que no muere. Un milagro pasa en este momento. Y Jonás se da cuenta que no era el propósito de Dios matarlo como un castigo de su desobediencia. Dios realmente quería ser piadoso y misericordioso con los ninivitas. En ese momento, Jonás reconoce su equivocación delante de Dios, porque él era consciente de eso, se concientiza, hace una oración y en el versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, dice, cumpliré con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación viene de Jehová. Ahí, si bien es una oración muy bonita, aquí Jonás reconoce que no era su intención hacerlo, que esa misericordia pertenecía a Jehová y él como profeta iba a hacer lo que había prometido, pero no estaba convencido. En el versículo 8 lo dice, un afán en él no le permitía ser misericordiosos con esas personas. Ese afán es el enojo que vemos acá en el capítulo 1, ¿ok? Pero ese afán se va convirtiendo en un enojo patológico, ¿ok? Lo que se conoce como una continuidad de una actitud enfermiza. Y en ese momento, en el capítulo 3, en el versículo 4, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad de un día de camino, de un día, y predicaba diciendo, he aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Ok? Jonás no dice, ¿saben qué? Dios me mandó un mensaje, yo quiero compartirles ese mensaje, Dios es misericordioso, Dios tiene un plan para ustedes. No, Jonás así, de una manera muy cruda, sin tacto, muy insensible, les decía, no una profecía de lo que podría pasar si ellos no se arrepentían, sino que estaba declarando una realidad. Jonás decía, en 40 días Nínive será destruida como un hecho contundente. Entonces Jonás dice, Dios le dice, ve y predícales a estos hombres. Y Jonás dice, mi predicación será destrucción, mi predicación será juicio. Y en ese momento vemos que cuando Jonás lo hace, el rey se entera, reconoce que estaban haciendo mal y de una manera sincera, según el texto bíblico lo menciona, se arrepienten y Dios, viendo su sinceridad en su corazón, Dios hace a un lado el castigo. En ese momento vemos de que Jonás empieza con
con esa enfermedad patológica que tenía en ese momento. En el versículo 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. En el versículo 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. En el versículo 8, aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y todo esto lo que hemos mencionado hasta este momento, podemos ver ahí un enojo muy profundo en el corazón de Jonás. Ese afán que hace referencia al capítulo 2, versículo 8, no solamente era algo que le estaba quitando el objetivo y el propósito de su oficio, que en ese momento era ser profeta, sino que ese sentimiento no le permitía llevar ese mensaje. ¿Y cuál era ese mensaje? Perdón, reconciliación, ahí con el pueblo ninivita. ¿Sabes qué es lo curioso? Que lo único que no te permite proveer algo bueno tiene que ver con esa abstinencia de hacerlo. Dentro de la palabra de Dios vemos que la cualidad mayor de Dios para demostrar su amor es dando a su Hijo unigénito para salvación y remisión de nuestros pecados. Ahora, ¿qué es lo contrario al amor? Muchos dicen el odio. El amor es un sentimiento que, impulsado, sí, por neuroquímicos, ya lo hemos mencionado esa parte, es una decisión de poder dar algo bueno a otra persona. El odio es prácticamente lo mismo, es un impulso por neuroquímicos que ahí te hace sentir un malestar y tú das en vez de algo bueno, algo malo. Al final, tanto el amor como el odio proveen algo a la persona, positiva o negativa. En este caso, lo que estamos viendo en este punto es de la abstinencia de dar algo, ni bueno ni malo. ¿Qué es lo que estaba mostrando ahí el profeta Jonás? El profeta Jonás lo que estaba mostrando era una actitud de indiferencia, pero una indiferencia de proveer algo, pero sí anhelaba, según capítulo 2, versículo 8, un afán que le quitaba el sueño hacia los ninivitas. Y eso era un sentimiento de venganza, ¿ok? Un sentimiento de venganza. ¿Por qué un sentimiento de venganza? Ahí lo decíamos el día 3, en Jonás capítulo 3, veíamos de que los asirios, ¿ok? Nínive era la capital de Asiria en ese momento, aproximadamente en el año 700 antes de Cristo, ¿ok? Ahí el profeta Jonás fue enviado para predicarles ese mensaje de arrepentimiento y vemos un cambio en ellos. Pero estos hombres eran muy crueles. Entonces, la historia, ¿ok? Y un libro que yo les recomiendo mucho, el gran diccionario de la enciclopedia bíblica de Ropero, Alfonso Ropero, muy, 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 muy bueno, por cierto, les recomiendo. Ahí él menciona a través de la historia, porque es un historiador, que estos hombres eran muy, muy malos. Si tú quieres comprobar a qué tal grado, ahí puedes verlo en Nahum capítulo 3, versículo 1 en adelante, describe cómo los asirios eran muy malos, decía el chasquido del látigo, los carros atropelladores, y es ahí de las profecías donde decían que asesinaban a los niños, asesinaban a los ancianos, a las mujeres de una manera despiadada y dejaban a algunas personas para que sean testigos de eso, ¿ok? Para llevar el mensaje de temor, porque lamentablemente los asirios eran una nación con una práctica militar muy cruel, ¿ok? Muy, muy cruel. Algunas tradiciones mencionan de que Jonás, siendo profeta del reino del norte y siendo Asiria que estaba conquistando en ese momento el reino del norte de Israel, Jonás experimentó la pérdida de sus familiares, experimentó la pérdida ahí de algunos familiares, amigos, vecinos de ese momento. Algunos dicen que Jonás era casado porque era una de los factores que tenían los profetas. No todos, pero algunos eran casados, tenían su familia, tenían sus hijos. Y en este caso, el profeta Jonás se piensa que tenía su familia. Entonces imagínate, o sea, en ese momento que Jonás haya perdido a su familia por eso, por los asirios.
Una nación mala, una nación perversa, una nación que está ahí, llega a un pueblo y hace desastres y no perdonaba absolutamente a nadie. Entonces imagínate presenciarlo o imagínate el no presenciarlo, llegar a tu ciudad, ver tu ciudad destruida y decir, mi familia, y que te pasen la noticia, los quemaron, los descuartizaron, los asesinaron de maneras terribles y ese shock emocional te lleva a un estado de crisis, ¿ok? Esto es algo que muchas veces no se enseña cuando se habla de algunos profetas o de algunos siervos en la Biblia. Y creo que es importante que nosotros conozcamos tanto la historia, el contexto, un análisis gramatical, las circunstancias de por qué él hizo lo que hizo. Y es más fácil tener una opinión o un criterio de algo por lo poco que escuché de alguien que a través del tiempo se vuelve como un teléfono descompuesto. ¿Sabes qué fue? ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que el profeta Jonás efectivamente desobedeció a Dios. ¿Pero por qué desobedeció a Dios? Si él sabía que no podía huir de él. Esa es la pregunta. En este punto vamos a comenzar a aplicar esas herramientas, ¿ok? Para poder entender el contexto y la vida del profeta Jonás. En primer lugar, tenemos que entender algo. El evento que Jonás había estado experimentando durante todo ese proceso se conoce como un estado de crisis o ocasionado por un evento traumático. Perder tu familia, perder tu nación, perder tus vecinos, perder tu ciudad, tu hogar por una nación extranjera, eso debe ser un shock terrible. Es muy probable que tú ahí en casa tengas problemas con alguno de tus familiares. Tal vez como padre con tu esposo, con tus hijos, perdón, o como esposo con tu esposa. Tal vez tengas problemas tú con tus padres o ahí con unos vecinos. Tal vez tienes un jefe duro o tú eres muy duro, ¿no? Y en ese aspecto podemos estar viendo de que toda persona que está en un estado de crisis, ahí por la tensión constante de las personas, puede estar provocando un malestar. Cuando esto no es ocasionado por ti y tú vives tal evento, eso se conoce como un estado traumático porque desborda todas tus emociones y sensaciones, percepciones sensoriales, ¿ok? Y ese momento te deja tan aturdido, tan desenfocado de lo que pasó, que puede llevarte a impulsos, ¿ok? Un evento traumático te puede llevar a un estado de crisis. De una manera resumida, la crisis tiene tres fases según quien lo desarrolló según la perspectiva de Durran Kett, menciona tres estados o tres fases, perdón, de la crisis. Y la primera tiene que ver con la fase de alarma. Cuando tú presencias algo que te impactó muchísimo, tu cabeza, tus emociones, tu mente se disparan, te quedas en un estado de shock, te quedas en un estado donde dices, o donde de una manera completa no haces nada ni dices nada, porque el shock fue tan tremendo, tan impactante, que te quedaste estupefacto. Y en ese momento de ese estado, quedas paralizado. Una crisis por un evento traumático te deja paralizado. No puedes hacer, ni decir, ni pensar absolutamente nada por el shock tan tremendo que eso te causó. En segundo lugar, tiene que ver con una fase de resistencia. Porque si ese evento traumático implica una pérdida, como en el caso de Jonás, entonces te lleva a una resistencia. En la resistencia en donde tú empiezas a ver una lucha muy grande en tu vida, empieza a haber una lucha muy grande en tu corazón, empieza a haber una lucha muy, muy grande en tus pensamientos. Y lo primero que tu mente te va a llevar, dependiendo de la gravedad de cómo ese evento crítico te afectó, puedes hacer dos cosas. Y la primera tiene que ver con buscar soluciones inmediatas, ¿ok? Sin pensarle mucho. O dos,
el estado de crisis te afectó tanto que te abandonas. Muchos se desmayan, muchos se quedan sentados, muchos se quedan paralizados completamente, se resignan de no poder avanzar dentro de esa fase. Y en ese punto es donde debemos ahí observar, ¿ok? Y no me refiero si tú lo estás viviendo, el que está afuera observando al que está pasando ese evento, ¿ok? Vamos a suponer que estamos viendo a Jonás. Y llega Jonás a su ciudad predicando la palabra de Dios, llega a su ciudad y ve su ciudad destruida, ¿ok? La fase de alarma. Se siente incapaz, se siente impotente, se siente confundido. De eso lo lleva a la fase de la resistencia. Y eso tiene que ver con el punto de soluciones o abandono. Pero si no hay nada que salvar, te abandonas. Algo se rompe en ti. Algo te quiebra, algo te afecta tanto que llega un momento donde ya no puedes hacer nada. Y en ese momento pasamos a la tercera fase. Y esa tercera fase tiene que ver con la inadaptación. La inadaptación tiene que ver en este punto con que me sentí ya sobrepasado. Es un dolor tan fuerte, es un dolor tan profundo, es una afectación tan grande que no puedo hacer nada y me abandono a mi suerte. Yo estoy seguro que muchos de los que nos están viendo, nos van a ver en el futuro, han pasado o están pasando una situación de crisis. Una situación en donde el impacto va a ser tan severo que te va a paralizar. Y en esa fase de inadaptación, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a sentir tan sobrecargado de eso que vas a bajar las manos. Ahora, estamos hablando del profeta Jonás y dentro del contexto sociocultural e histórico y por evidencia gramático-histórico del texto bíblico, nos damos cuenta que Jonás pasó por una pérdida, ¿ok? Su nación estaba siendo destruida por un pueblo extremadamente cruel. Y no ser sensible ante eso mostraría que no eres humano. No sentirte enojado ante eso no sería humano. No sentirse con ese sentimiento de venganza, ¿ok? No sería humano. Y quiero decirte algo, ahí, amigo, amiga, familiar, hermano en Cristo, familia de la fe, o no, es normal. Y no deberías sentirte mal por sentirlo. Y nadie debería juzgarte por experimentarlo. Y eso es lo que en esta tarde estamos haciendo. Y es más fácil cuando nosotros estamos afuera de ese evento, mirar a una persona y tal vez tú dirías, ay, no confía en Dios. Dios tiene el control de todo, ¿no? Dios, a Dios no se le escapa nada. Y de ahí, por eso muchas personas dicen, ¿y por qué si sabía todo lo permitió? ¿Por qué si Dios es amor permite todo esto? Y ese tipo de preguntas que afectan no solamente tu fe en Dios, sino perder la fe en la humanidad, en todos. Por eso cuando una persona está pasando por un estado de crisis y tú quieres animarlo, lo primero que te dices, no, déjame, ahorita no quiero nada. Ahorita no quiero saber nada. Ahorita no me digas, no me hables, no quiero saber nada, porque estás sufriendo. Y si no somos sensibles ante tal sufrimiento, entonces los humanos, los que no son humanos, somos nosotros. Y debemos sensibilizarnos ante el dolor de las personas porque lo que están pasando no debe ser juzgado, no debe ser criticado, no debe estar en boca de absolutamente nadie. Y sabes, uno de los mejores acompañamientos para la resolución de esos conflictos es estar presente, pero no hablar. El profeta Jonás fue llamado por Dios en un momento donde le dice, levántate, ve y haz. Y esa es una forma hebrea de decir, obedece. Pero también es una forma de interpretarlo en el hecho de por qué estás acostado, por qué estás detenido, qué te pasa.
levántate y ve a Nínive. Y en este punto vemos que Jonás, en medio de su dolor, en medio de su pérdida, en medio de su sufrimiento, en esa fase de inadaptación donde Jonás bajó las manos por su sufrimiento. ¿Sabes qué pasó? Dios le llama y le dice, haz esto porque te quiero enseñar algo, te quiero mostrar algo. Algo que va a cambiar esto que tú estás viviendo y experimentando. ¿Tú crees que a Dios no le duele lo que tú hoy estás pasando? ¿Tú crees que a Dios no le afecta verte tirado, acostado, destruido por lo que muchas personas te hicieron, te dijeron? Por supuesto que no, porque Dios es amor. Y es en ese punto donde nosotros debemos entenderlo. ¿Sabes? En este punto aplicamos otro factor. No solamente entender, por lo que ya mencioné, que Jonás estaba en una fase de crisis por un evento traumático de pérdida, sino que en ese momento Jonás estaba en un proceso que se conoce como duelo. Y el duelo tiene 5 fases. Pueden variar, ¿ok? Pueden variar. El orden no es estricto, pero según Elizabeth Kubler, lo menciona dentro de esta parte. Es la parte de la ira, la negociación, la negación o el shock o negación, ira, negociación, depresión y aceptación. ¿Ok? Lo voy a repetir. El shock o la negación, la ira, ¿ok? Ira, negociación, depresión y aceptación. Y dentro de estos factores, vemos ahí en la evidencia bíblica que todo asunto que tenía que ver con ir con los ninivitas, a Jonás lo enojaba. Lo enojaba. No quería ser misericordioso con ellos, mostrando una actitud de rechazo emocional. Rechazo emocional, desplazamiento emocional, bloqueo emocional, solamente habla de una cosa: venganza. Jonás quería sangre. Jonás quería que el pueblo de Israel, de los ninivitas, sufriera el castigo de sus acciones. Y en ese momento, con ese deseo tan profundo de Jonás en su corazón de venganza, dice, si voy, Dios los va a perdonar. Yo no quiero perdón para ellos porque me hicieron sufrir, me quitaron lo que yo más quería, me están quitando lo que yo deseaba y no me permitieron disfrutar lo que yo más amaba. Y en ese sentimiento de pérdida, Jonás estaba sufriendo un duelo. Repasamos: shock o negación, ira, negociación, depresión, aceptación. No sé exactamente cuánto tiempo había pasado de la pérdida que el profeta Jonás había experimentado en ese momento. Se habla que para que un duelo pueda ser sano, se necesita aproximadamente de 8 meses a un año, poquito más, poquito menos, alrededor de un año. Hay personas que pasan este duelo en una semana. Hay personas que en un día pasan por todo este proceso y lo superan. Y hay personas de las cuales se vuelve patológico. Después de 6 meses, de año y medio, 2 años, que no logran sanar el duelo, empiezan a ser amargados, empiezan a ser irritables, empiezan a tener problemas de trastornos de la personalidad, esquizotípicos, personas que se alejan de la sociedad, personas que no quieren saber absolutamente nada de nadie. Y eso los afecta en sus emociones. Y es en este punto, ¿ok? Y es en este punto en donde nos damos cuenta de que por lo menos había pasado un año en donde Jonás estaba ahí con un sentimiento de afectación, con un sentimiento de ira, con un sentimiento, aproximadamente el tiempo, no es
no es algo histórico, es algo que yo estoy suponiendo por la base de lo que se ve ahí en la Biblia, tal vez un poquito menos. Y en ese momento Jonás quería esa venganza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Del shock y la negación, el hecho de decir, no, 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 es que esto no puede ser posible, es que esto que pasó, mi familia debe estar en otro lado, mi pueblo no puede ser derrotado, y Israel no puede ser derrotado porque es el pueblo de Dios. Pero Dios ya les había mencionado al pueblo de Israel que si no se convertía de su mal camino, pueblos enemigos iban a ir y los iban a conquistar. No era un factor de Dios permitir eso, era una consecuencia de Israel por su mal proceder, ¿ok? Y ahí no vemos la intervención de Dios. Ahí vemos en Deuteronomio que Dios decía, yo te he puesto el camino del bien y el camino del mal delante de ti, en donde tú vas a decidir qué camino seguir. Si sigues el bien, tendrás mi bendición y mi protección. Si sigues el mal, las consecuencias de todo eso serán tuyas, pero ya está establecido. No hay eso de que, es que Dios lo permitió. No, tú te lo buscaste. Y en el caso del pueblo de Israel, ellos se lo buscaron. Y en ese momento, al ser así tan brutalmente destruidos, Jonás se quedó en una etapa del duelo. Y esta etapa del duelo tiene que ver ¿con qué? Shock o negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Jonás estaba inmerso en la ira, en la etapa del enojo, en la etapa del rechazo, en la etapa de confrontar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la aceptación era algo que Jonás no quería. La pérdida te lleva a eso, a no aceptarlo. Y la forma de no aceptarlo es a través de no sufrirlo, porque si lo sufres es una forma de soltarlo. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos perdido algo? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos tenido que dejar ir cosas? ¿Por qué? Porque ya no estaba en nuestras manos. ¿Y eso qué implica? Sufrimiento, sufrir. Entonces, aquí estamos viendo a un profeta que no quería llevar un mensaje de misericordia, de paz y de reconciliación. ¿Por qué? Porque él había sufrido una pérdida que ellos habían provocado. Estaba enojado en su corazón y dentro de ese enojo interrumpió su duelo. Y inmerso en ese sentimiento de ira, Jonás dijo, no quiero que sean salvos y prefiero morir a que ellos se salven. Si lo vemos ahora desde esta perspectiva, dime algo. ¿Sigues pensando que Jonás simplemente fue un profeta desobediente? ¿Sigues pensando que Jonás simplemente un día se levantó de malas y dijo, no quiero obedecer a Dios y ya? ¿Te das cuenta? En el libro de Segunda de Reyes, capítulos 18 y 19, hablan sobre los reyes de Israel que en ese entonces estaban gobernando durante el imperio de los asirios. Y dentro de ese contexto, Jonás estuvo ahí. Lee esos capítulos en la Biblia y dime si tú no harías lo mismo. Lee esos versículos y dime si tú no te sentirías igual que Jonás. ¿Sabes? La forma de reacción de cada persona es diferente, basado en los tipos de personalidad y temperamento que cada uno de nosotros teníamos. Por eso dedicamos 10 horas en 2 versículos para hablar sobre el desarrollo espiritual. Y yo te invito a que puedas regresar y ver toda la serie, porque vas a entender de esa manera lo que estamos haciendo el día de hoy. Y es en ese punto en donde Jonás estaba desplazando el amor para con un pueblo que no merecía amor, que no merecía misericordia. Pero Dios es amor y Dios desborda su amor más allá de su iglesia. ¿Se acuerdan lo que hablamos en las sesiones pasadas? Y siendo así, que los ninivitas eran parte de esa misericordia. En ese momento, ¿qué fue lo que pasó?
Jonás no quería porque estaba sufriendo. ¿Qué es lo que Jonás necesitaba hacer? Dos cosas. Uno, terminar su duelo. Dos, perdonar. ¿Ok? Lo voy a repetir. Jonás debió haber hecho dos cosas en ese momento. En primer lugar, terminar su duelo. En segundo lugar, perdonar. Porque ese evento traumático que lo llevó a experimentar las fases de la crisis no permitió que concluyera su duelo por el sentimiento de enojo y venganza hacia ellos. ¿El diagnóstico cuál era? Venganza. ¿El tratamiento cuál es? Procesar tu duelo y perdón. Explico ambos casos. En el primer caso tiene que ver con las fases de la crisis según Durant-Kett, ¿okay? Que son tres, que es la fase de la alarma, la fase de la resistencia y la fase de la inadaptación, que ya entendemos que eso es algo natural y que pasa, que todos nosotros en algún momento, si vivimos eso, lo vamos a pasar. Va a llegar un momento en el cual podemos estar diciendo, y él puede salir de eso. Recordemos, estamos viendo al profeta, yo estoy por fuera, yo estoy fuera de ese círculo de crisis, y yo estoy afuera y quiero ayudar, ¿ok? Quiero ayudar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a esa persona que está sufriendo? A esa persona que cometió un error. ¿Cuál fue el error de Jonás? Irse en desobediencia, desobedeció. Y lo voy a citar, ¿ok? Hay un libro que yo te recomiendo en Consejería de la Persona. Voy a citar de Pedro Álamo Carrasco literalmente, ¿ok? Ahí en la página 147 dice, el ejército cristiano es el único que remata a sus soldados cuando caen. Lo repito, el contexto de esta oración es que Pedro Álamo Carrasco lo escuchó de cristianos de Occidente. No él lo cree, lo escuchó, pero lamentablemente es una realidad. El ejército cristiano es el único que remata a sus soldados cuando caen. Es por eso que a través de casi 3000 años, el concepto que tenemos del profeta Jonás es, fue un desobediente, se lo tragó el pez y qué bueno, era rencoroso, era iracundo. ¿Qué estamos haciendo? Un profeta que por una decisión lo aniquilamos verbalmente en nuestra percepción e idea de su conducta en una equivocación. ¿Te ha pasado o te has dado cuenta que cuando un hermano o alguien en la iglesia, en el trabajo o en la familia se equivoca una vez, eso lo persigue toda la vida? Y tienen una idea o un concepto de esa persona todo el tiempo y te quita oportunidades, posibilidades, y muchos deciden, hablando de las iglesias, cambiar de iglesia porque el concepto que ya tienen se ha perjudicado totalmente y empiezan a murmurar y empiezan a chismear y empiezan a hablar. Y hago un comentario más. Lamentablemente en muchos lugares religiosos, una patología enfermiza es que piensan que pueden murmurar, chismear o legalmente hablando, difamar sin tener consecuencias. En el mundo real, cuando tú difamas a alguien, puedes recibir una demanda penal porque la ley te protege ante eso. Lamentablemente muchos religiosos piensan que pueden hacerlo y no recibir consecuencias de lo que hacen, aun cuando han hecho mucho daño. Yo te invito a que puedas estar entendiendo lo que Jonás, el profeta, estaba sintiendo y experimentando en ese momento. No solamente entender las fases de la crisis que estaba pasando, sino un modelo de intervención en la crisis. Y este modelo de intervención te lo voy a sintetizar en 4 puntos según precisamente la perspectiva de Durant-Kett. ¿Y cuáles son esas? Primero, tienes que lograr una relación de confianza con esa persona, ¿ok? En este caso,
¿Qué fue lo que el profeta Jonás necesitó? Un círculo de amigos que fueran y lo acompañaran en su dolor. Segundo, centrarse en la situación. ¿Cuál fue la situación? Lo que ellos te hicieron no lo puedes evitar, tienes que enfrentarlo, tienes que hablarlo o tienes que aceptar que fue un hecho que no se puede cambiar, ¿ok? Centrarlo en la situación. ¿Qué pasó? Perdiste algo muy amado. Sí, y estás pasando por un proceso de duelo. Sí, tienes que centrarte en esa situación. Tercero, ver la situación de forma realista. ¿Cuál es? Tu pérdida es una pérdida. Y si perdiste a tu familia en el proceso, es lamentable, es doloroso, pero no podemos volver con tu familia. Tu familia no va a volver. Y esa crisis es tan grande que eso te lleva a la negación. ¿Ok? Porque tratas de bloquear tus emociones y tus sentimientos para no sufrir. Y eso está bien, pero no te permite sanar. Y lo que Jonás en ese momento necesitaba era sanar, ¿ok? Necesitaba sanar. Y la última tiene que ver con pensar en soluciones y tiempos límites. ¿Cuál es esa solución? Efectivamente, terminar el duelo y pedir perdón, o el perdón en este caso. Ahora, dentro de este punto y dentro de esta intervención, tenemos que estar mencionando algo. El terminar el duelo dentro de esta intervención en crisis, que es, repito, crear una relación de confianza con la persona que ha estado sufriendo, ¿ok? Concentrarse en el evento o en la situación, qué fue lo que pasó, pérdida, una pelea, o sea, hay que puntualizar el evento, ¿ok? Tercero, ver la situación de una forma realista. Si fue pérdida, no lo podemos volver a tener. Y cuatro, pensar en soluciones, pero de una manera más objetiva con ese círculo de personas de confianza o una red de apoyo que te ayude en este proceso, ¿ok? Y es en este punto en donde debemos poner tiempos. Necesitas llorar, llora, derrámate. Y es más fácil a veces criticar a una persona porque no logra procesarlo rápido que ir y acompañarlo en su dolor. Ya lo hemos hablado anteriormente dentro de estas series. Y es en este punto en donde debemos realmente, ¿ok? Preocuparnos por nuestros hermanos caídos, independientemente de lo que haya pasado, independientemente de lo que tu hermano, familiar, amigo, quien sea, haya hecho, siendo esto malo, malo, no vamos a evitar eso, hizo algo malo, no lo juzgues, porque tú solamente tienes una corta visión de lo que esta persona pasó, pero no conoces el contexto totalmente. Y eso te puede llevar a manifestar en ti, si no has tenido un desarrollo espiritual sano, a sacar esas manifestaciones carnales como es el chisme, la ira, las disensiones, las contiendas, todas esas cosas que en Gálatas capítulo 5 menciona. ¿Me explico? Estamos aplicando todo lo que ya vimos dentro de este contexto. Entonces, Jonás, ¿qué fue lo que debió haber hecho el profeta? Debió haber permitido la negociación. Y esta negociación es personal, mental y también con la red de apoyo, en la cual te va a permitir a ubicarte en la situación. Segundo, la depresión. Cuando te das cuenta que no puedes alejarte de eso y que es una realidad, sufres, lloras, pero ese proceso es más corto. Cuando lloras, y lloras de verdad porque realmente te dolió, y las personas no te rematan cuando estás en el piso por una equivocación, tu sanación empieza a ser una realidad. Y esa sanación te lleva a la parte de último, a la aceptación. La aceptación en el hecho de decir, en este caso,
No voy a poder recuperar, en el caso del profeta Jonás, no voy a poder recuperar mi familia, no voy a poder recuperar todo eso que perdí, no lo voy a poder recuperar. Lo aceptas y comienzas a sanar. Pero en el caso de Jonás, había un factor que lo mantenía en la ira, y eso tiene que ver con el perdón. Y solamente lo voy a mencionar porque en otro momento voy a hablar del perdón de una manera completamente más amplia, el perdón de Dios y el perdón terapéutico, ¿ok? Y esta parte tiene que ver con el hecho de cuando yo perdono a alguien, yo me libero emocionalmente de la carga emocional de esa persona que me afectó, ¿ok? Yo me libero emocionalmente de esa persona que me afectó, pero está en este punto dos casos, el perdón intelectual y el perdón del día a día. El perdón intelectual es cuando yo digo, te perdono, ¿ok? Me afectaste muchísimo, pero te perdono, ya lo dije. Pero después de un tiempo, lo veo, recuerdo el evento y empiezo a sentirme enojado otra vez. ¿Te ha pasado? ¿Lo has experimentado? Tiene que ver con eso. Entonces ahí es cuando tú ves a la persona y en tu mente lo vuelves a perdonar, ¿ok? Cuando nosotros estamos en un estado de crisis por un evento traumático y genera ira y estamos batallando en perdonar, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro cerebro empieza a liberar toxinas que para liberarte de esas toxinas que te lleva la ira, se quedan en tu cuerpo presentes aproximadamente de 6 a 8 meses. Por eso, físicamente hablando, es muy difícil perdonar a una persona inmediatamente. Cuando alguien te dice, tranquilo, dale tiempo, ese es un consejo sabio, ¿ok? Es un consejo sabio. Y cuando tú tomas la actitud y la decisión de poder perdonar, ese proceso se acorta, pero el sentimiento, esos toxinas que tu cuerpo te invadieron para sentirte así, están presentes. Por eso cuando lo ves, lo recuerdas, te enoja y te hace sentir mal, ¿ok? Esa es la razón. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que puedes hacer? El perdón del día a día. Cuando lo recuerdes, lo perdonas. Cuando lo veas, lo perdonas. Y no te estoy diciendo que es fácil. Te estoy diciendo que esto es necesario. Necesario para sanar, para poder liberarte de toda esta parte. ¿Ok? Entonces está el perdón del perdón intelectual, te perdono, y el perdón, ¿ok? Del día a día, te voy perdonando. Pero ¿sabes qué es lo que te limita? Lo que te limita para no poder vivir de una manera, ¿cómo se dice?, completamente libre en este caso, porque en el caso de Jonás desobedeció a Dios, que llegó un momento donde prácticamente él estaba diciendo, prefiero la muerte que la vida, prefiero la muerte que la vida. Dios lo confronta y ¿qué es lo que dice en el capítulo 4? Prefiero la muerte que la vida. Prácticamente él había abandonado su oficio y él se estaba autodescalificando de ese oficio cuando Dios no le estaba diciendo eso. Dios no le estaba diciendo, Jonás, yo quiero que tú dejes de ser mi profeta porque me desobedeciste. Para nada. En ningún momento la palabra dice eso. En ningún momento Dios en su palabra se ve ahí como vengativo ante ese tipo de cosas. Como rencoroso, vaya. No se ve así. ¿Y sabes qué es lo interesante en este punto? Por ejemplo, con Sansón. Sansón hizo lo que quiso y al final cuando le pidió a Dios su bendición para tomar venganza de los filisteos, Dios lo hizo posible en él. No vemos a un Dios rencoroso. Cuando Elías se fue a refugiar ahí a la cueva, no vemos a un Dios rencoroso. Vemos a un Dios que de hecho tuvo un proceso terapéutico con él impresionante, donde le dijo, duerme, come y duerme, come y duerme, porque Elías estaba deprimido y sanó con tiempo, sanó con apoyo, sanó con provisión, sanó con compañía. La palabra de Dios nos da el modelo terapéutico perfecto para eso.
Y ahí es donde nosotros debemos dar un paso. El paso del perdón en dos factores, el intelectual y del día al día. Y el segundo punto del perdón tiene que ver con perdonarme a mí mismo. Y muchas veces cuando tú te equivocas en algo con Dios, y no solamente te has equivocado, sino que te han puesto una marca en la frente como ganado, como pecador, 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 tú te autodescalificas y piensas que ya no puedes seguir en el ministerio. Una equivocación solamente es eso, una equivocación, pero eso no marca tu vida, eso no marca tu carácter, eso no marca lo que vas a hacer el resto de tu vida, no, eso es lo que en algún momento experimentaste, pero que te da la oportunidad de crecer. En esta tarde yo te invito de todo corazón a que podamos tener una actitud correcta de poder estar no investigando, sino acompañando a una persona que en su momento no tuvo lo necesario para sanar. Dios se lo mostró, Dios se lo proveyó, pero no quiso, porque no habían personas ahí cerca. ¿Qué diferencia hubiese sido si, como con Job, hubieran visto su dolor, lo hubieran acompañado, pero se hubieran quedado callados? ¿No? Qué diferente hubiera sido. Totalmente. Y es ahí lo que yo te invito. Clínica de Consejería Familiar ofrece eso. Clínica de Consejería Familiar te ofrece una comunidad de fe, de no juzgar, de no criticar, sino de acompañar. Queremos ayudarte. De verdad queremos poder guiarte dentro de un proceso tanto espiritual como psicológico para que tú puedas encontrar sanación, para que tú puedas encontrar libertad, para que tú puedas encontrar en este proceso tu lugar, no solamente en tu familia o con tu pareja o como hijo o en la iglesia o en el trabajo o en tu comunidad, sino tu lugar delante de Dios. Y eso es lo importante, porque si tenemos un desarrollo espiritual sano, ¿sabes qué va a pasar? Vas a tener una continuidad correcta y adecuada delante de Dios. Eso es lo que queremos lograr, eso es lo que queremos hacer. Más adelante vamos a estar hablando sobre el perdón de una manera mucho más profunda. Y a partir de ahora vamos a tener más secciones sobre esta parte. Pero yo te animo a que tengas un corazón adecuado. La palabra de Dios lo enseña, enseña cómo. No juzgues, no critiques, no hagas una realidad, como decía en su referencia Pedro Álamo Carrasco en su libro, de que la comunidad de fe es la única que remata a sus soldados cuando caen. Tú no seas de eso. Tú debes ser de esas personas que cuando ves que un hermano cae, ve, acompáñalo, ayúdalo, ora por él, bendícelo, provéele conforme a sus necesidades. Estate atento, acompáñalo. Es lo que nuestra sociedad hoy con el COVID-19 necesitamos tanto. Es lo que necesitamos como iglesias, es lo que necesitamos como sociedad. Urge, urge. Y yo te invito a que lo hagamos juntos. Y yo te invito a que sea un deseo en nuestro corazón el poder lograr. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor en este momento. Gracias Padre por la oportunidad que nos das de poder estar confiando en tu palabra. Gracias porque en ella podemos ver cómo estar ayudando a nuestros hermanos en su dolor y no a juzgar y no a criticar. Este profeta, Señor, sufrió muchísimo en su momento y lo hemos hecho sufrir tal vez durante casi 3000 años por la idea muy errónea que tenemos de él. Yo te pido, mi Dios, que nos ayudes y nos perdones. Yo te pido, mi Dios, que nos ayudes a poder acompañar y nos ayudes a poder ser eficaces en nuestro acompañamiento, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú lo has hecho con nosotros. Ayúdanos a ser recíprocos, pero ayúdanos a hacerlo conforme tu espíritu debemos hacerlo, mostrando el fruto de tu espíritu en todas sus manifestaciones. Gracias, Padre, por tu palabra.
Gracias, Padre, por tu guía. Lo dejamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias, amigos, familia en general. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar compartiendo esto. Si crees que esto puede ayudarle a más personas, yo te invito a que le des ahí me gusta, compártelo, hermano, en tus redes y pues esto sería una forma muy buena de ayudarnos. Gracias, que tengas una bonita tarde, provecho, el Señor te bendice. Nos vemos pronto.